¿no? Y una visión de restauración, ¿no? Y que vendrían mejores tiempos. Bueno, esta es una esperanza que siempre se tiene, ¿no? De alguna manera. Creo que en todo lugar se hace, se hace de esa manera, ¿no? Am, y entendemos que más o menos ¿no? ¿No? No siempre se consigue lo mejor de alguna manera, ¿no? Pero por lo menos la esperanza no se pierde, ¿no? Eh, hemos dicho ya que cuando un pueblo la esperanza se pierde, la cosa se hace muy triste, ¿no? Porque no hay reacción, ¿ya? Siempre la esperanza tiene que estar ahí. Y creo que por ahí, otro lado, está lo que conocemos como resiliencia, ¿no? Eh, de ese aspecto, por ejemplo, quisiera que de aquí nos pueda ilustrar en alguna manera nuestra hermana Adi, a ver qué nos dice. Guille, ¿qué nos puede decir de la resiliencia? Buenas noches. Bueno, pastor, la resiliencia es la capacidad, ¿no?, que tiene una persona para poder salir airoso ante una situación difícil, complicada, ¿no? Se dice que una persona resiliente es más bien o sea, que no se hace, sino más bien se nace una persona resiliente, ¿no? Aunque Ujú, también se pueden formar ciertas habilidades, ¿no? Pero una persona resiliente es una persona que sale airosa, victoriosa ante alguna situación difícil, complicada de la vida. ujú, muy bien. Este, la psicología nos ha ayudado en esa parte, ¿no? Y hoy día esa palabra se ha hecho muy popular, ¿no? Ser resiliente. Pero creo que este es un elemento que está ligado a la naturaleza humana también, ¿no? O sea, todo ser humano, todo pueblo, todo grupo social, en momentos difíciles, ¿no? En los momentos de conflicto, eh, y generalmente tienen que venir conflictos y tienen que venir momentos difíciles para recién reaccionar, ¿no? ¿No? No siempre todos reaccionan así. Hay algunos que lastimosamente, y de hecho por eso que hay pueblos que han desaparecido también. Y hay gente que bueno, ya no está con nosotros porque no tomaron esa actitud, tomaron una actitud tan negativa, lo negativo fue tan fuerte en su vida que no había otra, no había salida, no había otra salida. Pero básicamente la resiliencia está ahí. En ese aspecto, de repente, sí es cierto que es una característica que algunos pueden tener, como dices, que puede ser más fuerte, pero y en otros se puede ir aprendiendo. No es una habilidad particular, creo que es inherente al ser humano, solamente que tenemos de que descubrirlo o tenemos que ponerlo en acción, ¿no? Todo ser humano creo que es resiliente, me parece así, ¿no? Y eso lo demuestran las naciones, los pueblos, la gente, ¿no? En momentos más difíciles es donde nos levantamos, ¿no? O, no sé, viene la solución por ahí y de esa catástrofe que se venía, de pronto uno sale airoso, ¿no? Sale adelante. Eso, ese creo que es muy recurrente, ¿no? Y sobre todo creo que en Cristo podemos ser más resilientes todavía. ¿Mm? ¿Te parece? En el Señor creo que sí, con una base, porque tienes que tener un punto de apoyo, ¿no? Tienes que tener un punto de apoyo. No sé si fue Arquímedes, me parece, o u otro filósofo que decía, deme un punto de apoyo y mover el mundo, decía, ¿no? Tímides, Sí, no sé, creo que es Arquímedes, me Arquímedes. parece. Sí. Y y eso que en física se bueno, que el punto de apoyo, ¿no? Eh,
Eso es también en las acciones también, ¿no? Si uno tiene un fundamento y tienes a Cristo, vas a salir adelante. Tienes que salir adelante. Te obligas a salir adelante, no, no hay otra forma, ¿no? Eso es bueno. Es bueno, pero también es un desafío que tenemos que tomar. Bueno, bosquejos del libro de Lamentaciones, ahora sí vamos a ir a este lado. Aquí tenemos 5 puntos. La tristeza por Sión, la cautiva, ¿no? Vamos a llamar así. Lamentaciones habla entonces de Sión la cautiva. Capítulo 1, 1, 22. Recuerden que son 5 capítulos y son cinco puntos. O sea, eso también tiene que ver, curiosamente, la forma, el formato del libro, de estar escrito en 5 momentos o 5 poemas, nos hace acordar al Pentateuco, a la Torá, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? La Torá tiene 5 libros. Los Salmos están compuestos de 5 libros. Lamentaciones tiene 5 secciones, ¿no? Y hay varios libros en la Biblia que tienen ese juego de número, el 5, ¿no? Que rememora la Torá, rememora la ley. Qué importante es la ley dentro del pueblo de Dios, en Israel, era importantísimo, ¿no? Lo tenían presente en todo, ¿no? 5, recuerden ese número. Bien, la tristeza por sí la cautiva es la primera. La segunda es la tristeza, las tristezas vienen de Dios, capítulo 2, 1 al 22. ¿Vienen de Dios en un sentido o vienen porque el hombre se ha apartado de Dios, ¿no? 3, la esperanza de liberación por la misericordia de Dios, capítulo 3, 1 al 66. Ahí hay entonces una esperanza de liberación. Aquí está el poema, ese tercero que decíamos, que está en el capítulo 3, ¿no? De 66 versículos. 4, el castigo de Sión consumado, capítulo 4, 1 al 22. Eso que había anunciado Jeremías se estaba dando. Se dio en el tiempo de Jeremías. Jeremías pudo vivir esa experiencia. Y es más, Jeremías fue llevado cautivo también, fue llevado, claro, había todo un plan para matarlo, ¿no? Pero le fuese preservada la vida, lo salvaron y fue llevado a Babilonia, ¿no? Y tratado muy bien de paso, porque él decía, entréguense a los babilonios, no hagan esfuerzo, no se vayan, no reaccionen en contra de eso, es la voluntad de Dios, vayan, vayan, ¿no? Es curioso, ¿no? Una persona que te diga, viene un país enemigo, invade nuestro territorio, te dicen, ¿saben qué? Dejémonos llevar por ellos, ¿no? Te dirían traidor, ¿no? Eso es lo que dijeron a Jeremías, traidor, ¿no? Bueno, 5. La oración del pueblo de Dios afligido, capítulo 5, 1 al 22. Qué importancia es la oración y también el estar refugiado en Dios, ¿no? Y volver a Él. La oración es una forma de acción que nos permite ver la actitud de enmienda que tenemos, ¿no? De volver a Dios, de arrepentirnos, de convertirnos, ¿no? De volver a Dios, de volver a Él, de caminar con Él. Creo que ese es un elemento importante que este libro también nos lo recuerda. Muy bien. Estamos en esto, pues estamos ahí. Ahora sí vamos a trabajar. No sé si podemos tocar alguno de estos versículos. Sería interesante también si lo podemos trabajar. Si no, y también de paso ir planteándonos algunas preguntas o cuestionamientos aquí. Ya. Intervenciones entonces, a ver.
A ver, los espero. Muy bien, algunas preguntas a ustedes. ¿Quién quiere intervenir? Ese que lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Pero vamos a hacer un poco de análisis en el texto y miremos el primer capítulo. ¿No? Son 22 versículos y como dijimos está en términos de acróstico, ¿no? Ese acróstico no se denota aquí en la versión en castellano, no se puede, pero sí está en el texto original, en hebreo, ¿no? Cuando habla de la ciudad populosa, ¿a quién se está refiriendo? ¿A qué se referirá el texto? ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Parece que Jerusalén era una ciudad, si bien no muy grande, pero no muy grande desde la perspectiva de hoy, ¿no? Pero para su tiempo lo era seguramente y era muy movida, ¿no? Muy transitada. Recuerden que el templo estaba ahí y la gente venía de todo lugar del mundo, ¿no? Para Jerusalén, para ofrecer sacrificios, para las fiestas. Los momentos de fiesta era pues un jolgorio, se llenaba el pueblo, ¿no? Así que la idea de una ciudad populosa está hablando de que era muy popular, muy tipo pueblerina, ¿no? Cuando hay fiestas en un pueblo, todo el mundo se reúne, ¿no? ¿Mm? Se está refiriendo la ciudad populosa. A ver, Pastor, en otra versión dice, pobrecita de ti, Jerusalén. O ya, sea, se porque refiere, ya va directo, ¿no? Va directo, ajá, ¿no? Va directo. Ajá, es un buen detalle, se refiere a Jerusalén, buen detalle. A una ver, ciudad. no, buen punto, está muy bien eso. O sea, el texto, hay que analizar el texto de su dimensión también, ¿sí? Bueno, la versión contemporánea sigue diciendo ciudad populosa. Posiblemente el texto en hebreo también mencione ese detalle, ¿no? Am, Pastor, una consulta. ¿A qué se refiere la señora de provincias? Como bien claro dice de ciudad de Jerusalén, básicamente, o habla de otra ciudad más grande. a eso nos referimos justamente. A ver, de qué está hablando ahí? Ajá. Sí, está hablando de esa ciudad populosa, pues, ¿no? Que es Jerusalén. La compara con una viuda, ¿no? Con el dolor Claro. que puede, que puede tener una viuda, Ajá. una mujer sí que ha sido devastada. Ya. Sí, pues la viuda que ha quedado.
¿Cuál viuda ha quedado la capital de las naciones? Acá dice la grande entre las naciones se ha quedado como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria, ¿no? La princesa de las provincias es ahora tributaria. Eso quiere decir que, claro, Jerusalén era la capital. Todos tenían que ir a Jerusalén. Todos querían ir a ella, ¿no? ¿No? Y es una frase muy común entre los judíos, eh, el decir el año próximo en Jerusalén, ¿no? ¿No? Vayan a Jerusalén, ¿no? Vayan a Jerusalén, dice, ¿no? Vayan a Jerusalén, ¿no? El próximo año en Jerusalén. Eso configura la idea de que el centro de la vida del judío era Jerusalén. De donde estés, entonces tenías que volver, ¿no? ¿No? Ah, ahora, la que era la reina de las provincias, la madre de las provincias, es decir, era la capital, pues, ¿no? El lugar central, ¿no? Pero ahora siendo tributaria, o sea, quiere decir que ahora está esclavizada, ¿no? ¿No? Y tributaria no, no porque tiene que pagar impuestos solamente, ¿no? Porque uno piensa, tributario, o sea que ahora tiene que pagar impuestos. Antes Jerusalén recibía, ¿no? Por el templo. Todo el mundo venía y traía sus diezmos, ¿no? Al templo, ¿no? Era la que se proveía de eso. Pero ahora no, no hay templo, no hay nada, ahora tú eres la tributaria, ¿no? Tú dependes ahora de otro. Jerusalén no dependía de nadie más que de Dios. Creo que ese elemento es importantísimo también de asumirlo y tomarlo, ¿no? Muy bien. Gracias por ese detalle, hermana. Entonces, está hablando pues de la Jerusalén, ¿no? De Jerusalén, de la gran Jerusalén, de la gran ciudad, que para los judíos era eso, ¿no? La gran ciudad, la ciudad de Dios. Lo que este Agustín escribe, ¿no? En cuanto a Roma, que Roma es la ciudad de Dios, ¿no? Y para el católico, Roma es la ciudad de Dios, ¿no? El centro del cristianismo es Roma para el católico, ¿no? No es Jerusalén, es Roma, ¿no? Y más bien ellos anhelan tener Roma algún día. Oh, perdón, Jerusalén, quieren tomar Jerusalén y desde ahí tener todo, pero Roma es históricamente el centro de, digamos, de la fe católica, ¿no? Lamentaciones. Quiero ver qué cosa dice en el... Ujú. Sí, en NBI también dice ciudad populosa, no ha variado. Pero vamos a mirar acá en el hebreo a ver cómo está. Es seguro que es ciudad populosa. Sí, sí, es ciudad populosa. No, 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 no está la palabra Jerusalén, pero es ella, pues a eso se refiere, a Jerusalén, ¿no? O sea, la ciudad capital, ¿no? Del reino, la gran ciudad del reino. Esa ha caído. Y claro, cuando cae una capital, cae un reino, ¿no? ¿No? Es lo que le sucedió más adelante en Babilonia, la denuncia o ese anuncio de que Nínive iba a desaparecer
implicaba que Babilonia también iba a desaparecer, pero no desapareció, ¿no? 100 años después, Nínive desaparece, ¿no? Es destruida. Y los babilonios también son destruidos, ¿no? ¿No? Persia los destruye, se acaban, desaparecen. Y la Babilonia grande y poderosa que se enfrentó a los judíos y a todas las naciones a las que hizo esclava, desapareció, se hizo nada, ¿no? Bueno, es tristeza cuando sucede algo así, pero bueno, por lo menos en el caso de Babilonia es como muestra de que lo que haces, la pagas, ¿no? Lo que haces, la pagas. La maldad, hace maldad, la maldad te va a atrapar, ¿no? Eso creo que se da. Bien, entonces en este primer capítulo sí se ve este hecho de que, yo lo tengo aquí el texto hebreo, eh, creo que ustedes no conocen de hebreo, pero por lo menos nos puede ayudar en esta parte, no sé si se puede hacer. Voy a, aquí está el texto que tengo. Lastimosamente no se puede ver, está muy chiquitito, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, am, la primera palabra está con Aleph, ¿no? Acá. Anaj, no, acá, que es cuándo, dónde, ¿no? O cuán, ¿no? Luego el siguiente versículo aparece con la Bec, ¿no? Que es Bacá, Bacá es la palabra, ¿no? Este lamento. Y después el 3 es con la Gimel, ¿no? Con la Gimel, ¿no? Galá, que acá sería Galtá. Luego está con la Dalek, ¿no? Sería, aquí sería Darhei, Darhei o Darkei, ¿no? Que viene a ser las raíces Derek, Derek, ¿no? Camino, ¿sí? Distancia, jornada. Esa es la palabra que aparece ahí. De luto están los caminos de Sión. Los caminos de Sión están de luto, dice acá. Los caminos, ¿eh? Acá es Darkei, Darkei Sión, los caminos de Sión, ¿ya? Evelok están de luto, ¿no? Bien, entonces así es, ¿no? Cada, mm, cada versículo, una palabra, la letra que corresponde, ¿no? Después de la Dale está la Bau acá, después de la Bau está la Zain, después de la Zain la G, la Tej, la Yok, por ahí, ahí creo que se me escapó, la Hey, Hey, aquí estaba también, se me escapó. Dale, Hey, Bao, Zain, He, Tab, o Tech sería, Tech, Yok o Yuk, Kaf, Lamek, Men, y así, hasta llegar a la Tab, que es la letra última, ¿no? Muy bien, vamos a dejar eso a un lado. Ese es el sentido acróstico, ¿no? En el texto. ¿Qué más tenemos aquí? La tristeza viene de Dios, dice. Bueno, entonces hay tristeza por la cautividad, ¿no? Está cautiva, dice, ¿qué más hace? Dice que la aflicción es tu
presa de la aflicción y de cruel esclavitud, ¿no? Es lo que dice, a ver, este es el versículo 3. Acá como dice el 3, dice, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Esa es la versión 60. Las calzadas de Sión tienen luto, o sea, los caminos, ¿no? Los caminos, el derek, como hemos dicho. Derek en hebreo es camino. Sus enemigos han sido ocho príncipes, sus abusadores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos ahora están cautivos delante del enemigo. ¿Mm? ¿Puede Dios ponernos en una situación así? Si pudo Dios castigar a su pueblo Israel, ¿puede también a nosotros hacer lo mismo? Si Una nos pregunta alejamos de su, interesante. ¿Sí? probablemente. No, Sí, Dios, si nos alejamos de sus estatutos y de lo que para Él es bueno, lo más probable es que sí, ¿no? ujú. Ahora, ¿qué es alejarse de Dios? Sería bueno también tomar en cuenta para ver el contexto de Lamentaciones y de Jeremías, ¿no? ¿Qué es alejarse de Dios? ¿Cómo podríamos entrar en esa actitud delante de Dios o Dios, digamos, nos pusiera en ese tipo de aflicción? Por lo general, pastor, a ver, no sé si estoy bien, pero tiene que ver mucho con la ley, ¿no? De respetar En el caso de sus Israel tenía que ver la ley y el pacto, recuerden, ex- ley y el pacto, ¿no? Era el pueblo de Dios y tenía que afirmarse en eso, ¿no? Ya. Pero ¿cuáles son los elementos que nosotros, para llegar a esa condición, ¿no? ¿Cuáles son los elementos o las actitudes o las acciones que nosotros podemos hacer para quebrantar el propósito de Dios? ¿Cuáles serían? A ver, Pastor, en el libro de Hebreos, o sea, lo que aquí en Lamentaciones habla, ¿no? Acerca del pueblo de Israel. Aquí en el libro de Hebreos, dice, ¿no? Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una reina expectación de juicio y de rigor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Ya? Te, te da de alguna manera, eh, te da de alguna manera a entender que si despreciamos la gracia, es lo que le estaba pasando también en Lamentaciones, ¿no? ¿ya? Con respecto a ellos. Y Sí, sí pero había sido fuerte, claro, el rechazo, pero de paso no había sido también consciente del todo, sino que Israel pensaba que estaba en Dios, que todo estaba bien, ¿no? Que su cumplimiento, el cumplimiento de la ley, ¿no? Ceremonial, el ritual y dar el diezmo, todo eso estaba bien, ¿no? Es decir, la práctica religiosa, ellos mantener su práctica religiosa estricta, ¿no? Pero igual Dios dice que, y muestra que ellos se alejaron de Dios. Entonces, ¿cómo es eso? Parece una contradicción, ¿no? Cumplen con la ley, cumplen con las normas, cumplen con todo, son estrictos en sus normas religiosas, pero Dios dice, no, yo los aborrezco, no me gusta todo eso. En Isaías también aparece la misma figura. Estoy harto de las fiestas y de los días de luna y de sus cultos, ¿no? No los puedo soportar, dice, ¿no?
Pastor, tiene que ver un poco más que con la actitud, con el corazón. De cierta Eso, manera, como, pues, ajá, como usted lo, ellos cumplían de forma correcta lo que le había dejado la ley de Moisés, ¿verdad? Pero su ya, corazón era que, cómo era su actitud en la vida, ¿no? Fuera de las fiestas y de las claro. cosas religiosas que ver. Ellos estaban alejados de Dios y el resultado del alejamiento de Dios era un pueblo injusto, violento, ¿ya? Esclavitud entre ellos, diferencia, discriminación, injusticia, maldad, falta de derecho, los jueces corrompidos prevaricaban, ¿no? Habían intereses que se defendían por encima del interés del pueblo o la necesidad del pueblo, ¿no? Se despreciaban unos a otros, ¿no? Se robaban unos a otros también, ¿no? Se aprovechaban de eso, del momento, y los reyes hacían lo mismo, ¿no? Hacían mal uso del poder. Entonces se veía en el pueblo eso, que la injusticia, la maldad, mostraba el alejamiento que habían tenido acerca de Dios y de la ley. Podrían haber sido muy religiosos, pero eso no interesaba. Que esa figura todavía se permanece, ¿no? O sea que Dios no está preocupado porque estés en la iglesia todos los días o los días que debes estar ahí y al estilo católico, ¿no? Que inclusive es un sacramento, ¿no? La misa. Eso no quiere decir que hay que faltar, no. Lo que está diciendo es que lo religioso a veces prima, y la verdad que a veces somos muy religiosos, ¿no? La religiosidad prima por encima de la ética, de la norma, de la conducta y de la actitud de corazón, ¿no? Nos dice en otro momento, cuando Samuel creo que dijo esto, de que Dios ve el corazón. Los hombres ven, ¿qué cosa? Lo que está delante de él, ¿no? ¿No? La apariencia, la faz, el rostro. Pero Dios ve el corazón, dice, y ve la intención del corazón. Y aquí está mostrando eso, Dios. Dios le reveló, le hizo un análisis radiográfico de su pueblo a Jeremías, se lo dio a conocer. Y esto era grave, muy grave. Y por eso Jeremías no quería tampoco decir esto, porque era conflicto para él, le causaba pavor, le llegó a complicar. Yo creo que aquí había que analizarlo a Jeremías también psicológicamente, ¿no? Adi, de repente te damos la, digamos, la posta a ti para que analices a Jeremías desde esa perspectiva, ¿no? Aquí hay un hombre con traumas, ¿no? Un hombre con conflictos internos, pero es un hombre de Dios. Pero curioso, un hombre con conflictos, pero que está buscando hacer la voluntad de Dios. En medio de un pueblo que tenía conflictos, pero que no era consciente de eso y se alegraban de lo que estaban haciendo porque pensaban que como cumplían con Dios en los requerimientos religiosos, ya todo estaba bien. Cuidado con esa falsa confianza, ¿eh? Porque eso es lo que mata nuestra relación con Dios. Y el alejamiento con Dios no está en que te enfrías, ¿no? Algunos dicen, no, ya está frío, lo que decía la iglesia, que esto no. No, 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 no es por ahí. Es cuando, cuando hay una falsa confianza. Y estando en la iglesia, y estando sirviendo al Señor, y estando cumpliendo con muchas tareas del Señor, te has alejado de Dios. Pero como crees que estás sirviendo a Dios, está cumpliendo con todo, Dios está contento contigo. Pero tus actitudes afuera son todo lo contrario. Eso es el problema, me parece. Entonces, ahí vemos dos lados, ¿no? Uno, la actitud de la gente, del pueblo, de los líderes y de los pastores, que dice Jeremías, ¿no? Los que guiaban a su pueblo, ¿no? Y cuando habla ahí de los pastores, ya lo sabemos, ¿no?
el rey, el profeta, ¿no? El sacerdote, los jueces, los gobernadores, todos los que estaban en eminencia y en uso de poder, ¿no? Entonces, ellos eran los que guiaban al pueblo. Por eso habían torcido, habían desviado la intención y habían llevado el rebaño por otro lado. Y se estaban valiendo de eso, ¿no? Se estaban valiendo y se enriquecían y se empoderaban, ¿no? Esa actitud es fea. Cuando tenemos gobernantes que solamente esquilman, ¿no? Se enriquecen teniendo el poder y dominando y haciendo crecer ese poder, ¿no? Eso Dios lo condena, ¿no? Bueno, ahí entonces hay una actitud bastante eh, crítica, ¿no? Y que hay que analizarse, ¿no? Yo creo que ahí entraría el consejo de Pablo, ¿no? Examinaos, dice, hay que examinarnos, ¿no? Si estamos en la fe, dice, ¿no? Examinaos, ¿no? Un examen continuo. Creo que es importante tomar en cuenta. Bueno, nos hemos quedado todavía con el 2 aquí, la tristeza que viene de Dios, ¿no? Es el otro. La tristeza de Sion vienen de Jehová, ¿no? Esta es la segunda lamentación. Poema escrito describe que el estado de la destrucción de Jerusalén. Aquí habla de la ciudad, pero también al final se dirige a Dios, ¿no? Eso es lo que hace el escritor, ¿no? En la primera se divide en dos partes. El poeta lamenta la conquista y destrucción de Jerusalén, y en la segunda la lamentación proviene de la ciudad misma de Jerusalén, ¿no? Y en la dos, ya hemos dicho, es la segunda lamentación, ¿no? Aquí se ve el estado de destrucción de Jerusalén, y luego en la otra parte eh, le habla a la ciudad, y finalmente el poeta habla a Dios, ¿no? Le habla a Dios. En en el capítulo 3, que es la tercera lamentación o el tercer poema, consta de tres partes. Los golpes de la ira de Dios, esa es una. Lo otro, la muestra de que Dios es bueno, ¿ya? Pero nos hace sufrir. ¿Cómo es eso, no? Dios bueno que hace sufrir, ¿no? Medio, eh, bueno, vamos a dejarlo ahí. Es, pero es una muestra, ¿no? De ese Dios bueno que no nos hace sufrir. Yo diría no nos hace sufrir, sino que Dios es bueno que pero a pesar pero no pasa por alto, ¿no? La maldad del corazón. Y por eso sufrimos, ¿no? El cuarto sería aquí, entonces, en en este formato, es que Dios había establecido un castigo para Israel. O sea, todo lo que estaba ocurriendo era un juicio para Israel, un juicio, ¿no? Y el juicio implicaba castigo, en este caso, ¿no? Y Dios había determinado qué es lo que iba a pasar a esta indolente Jerusalén, ¿no? A esta Jerusalén que se había ido tras los ídolos, a esta Israel que había prevaricado, se había ido siendo infiel con otros esposos, ¿no? En un momento se le llama la adúltera Jerusalén, ¿no? ¿No? A la adúltera de Israel. Bueno, entonces viene el castigo. Este cuarto poema, aquí hay varios asuntos. El hambre en Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Comienza a haber escasez y hambruna, ¿no? ¿No? Por otro lado, también se muestra cómo Dios arrasa, ¿no? Y por culpa de los líderes religiosos, ¿no?
Así el liderazgo que guiaba, que desvió el corazón de Israel, debió castigar en ese caso a estos, pues no, no al pueblo, diríamos, no. Al final son inocentes, ¿no? En este panorama pareciera que fuera así, no, pero no es así. Es que el pueblo tampoco usó de discernimiento, ¿no? ¿No? Se dejó llevar por eso y ahí fue el error, ¿no? Ujú. Por otro lado, no hubo ayuda de los aliados, ¿no? Israel, Judá estaba buscando apoyo a Egipto y a otras naciones para que puedan apoyarse para que Babilonia, o frenar la invasión babilónica. No se pudo, no hubo el apoyo, ¿no? Y por otro lado, los enemigos, Edom y Uz, recibirán castigo. Esa es la parte final de este capítulo 4, ¿no? Donde se muestra entonces que estos enemigos que en algún momento también participaron, ¿no? Van a tener un castigo de parte de Dios, ¿no? Y la final, que vendría a ser entonces la oración del pueblo afligido. O sea, termina con una oración, ¿no? El pueblo, y ya no es un poema, porque son 4 poemas nada más. Hemos dicho los 4 primeros capítulos son 4 poemas. El 5 es una oración, ¿no? La quinta lamentación habla nuevamente acerca de los sufrimientos del pueblo de Jerusalén. El libro termina con una declaración de confianza en el dominio eterno de Dios y hay una pregunta que nos hemos hecho también aquí, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué Dios abandonó a su pueblo? ¿Por qué Dios abandonó a su pueblo? ¿Por qué hace Dios eso, no? Que le manda castigo y abandona a su pueblo. Lo deja en manos del enemigo. ¿No era Dios el Dios de ese pueblo? ¿No era el Dios protector? ¿No era Dios el que iba a proteger a su pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué lo abandonó? ¿Mm? Bueno, esto se pregunta con otra pregunta, aunque dicen que una pregunta sobre otra pregunta es tonta, ¿no? Pero la pregunta que deberíamos hacernos en realidad es, ¿por qué Israel? ¿Por qué Judá abandonó a Dios? ¿Quién abandonó a quién, en todo caso, ¿no? Debe ser la pregunta. ¿Quién abandonó a quién? ¿Dios abandonó a Judá o Judá abandonó a Dios? Bueno, según el texto nos relata, es que Judá se olvidó de Dios. No fue el abandono de Dios. Es que digo, Dios quedó limitado, o en todo caso puso en acción el juicio y ya no le correspondía ablandar el asunto, sino que simplemente le venía este juicio a Israel por su alejamiento de Dios, ¿no? Entonces la pregunta sería por ahí, ¿no? La respuesta sería de esa pregunta, ¿no? No es que Dios haya abandonado, sino Sí, que pastor, sí, sí, pastor, como usted dice, de hecho, en el versículo 21, ¿no? Confirma lo que se está diciendo, porque en la oración se dice, ¿no? Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos, dice, ¿no? El pedido, pues, ¿no? De cierta manera que ellos se habían alejado de él, y en la oración pide, ¿no? Que les haga volver Dios a él, y ya no sé, y ellos dicen que volverán, ¿no? El pedido de cierta manera, como si dicen, no es que Dios les alejó, sino que el pueblo en sí se alejó de Dios, para claro. seguir Es que, todos. es que cuando Dios está haciendo juicio, parece que como que la mirada de Dios se va, ¿no? Dios ya no te mira, ha girado su cabeza. Y ahí por eso que en la oración dice, vuélvenos, Señor, míranos de nuevo, ya, para volver a ti también, ¿no? Eso creo que reconoce en la oración ese hecho del alejamiento que se dio, ¿no? Otra pregunta entonces acá, petición para la situación de Israel.
que vuelva a ser como antes, ¿no? Eso sería. Y la otra pregunta, ¿será que es demasiado tarde para que eso suceda? ¿Para que vuelva a ser como antes? ¿Mm? Bueno, en este caso, entonces, Buena pregunta. en este caso, digamos, nunca es demasiado tarde, ¿no? Pero, pero el hecho de que cuando Dios decreta, declara, simplemente se da. Dios no puede cambiar el rumbo de las cosas que Él ya ha determinado. Es decir, que en el camino de repente, ay no, pobrecito, ¿no? Demasiado los he castigado, mejor no, voy a parar esto aquí. No, no hay esa actitud en parte de Dios. Dios se cumple hasta el final, pero la esperanza viene, de todas maneras, ¿no? Y va a suceder la restauración, que es importante también tomarlo en cuenta. Y vino, ¿no? Cuando ellos volvieron a la cautividad, y entonces se hace todo un plan de restauración y aparece luego el segundo templo. Y es en el segundo templo, es decir, en referencia a esto, la etapa del segundo templo, es donde se procesa el judaísmo del primer siglo. Y y se construye todo el panorama y todo el contexto en que se desarrolla Jesús y los evangelios, ¿no? El mensaje del evangelio del reino ya se muestra en medio de ese segundo templo, ¿no? Entonces, esa es una historia bonita también que había que trabajar, ¿no? La historia del segundo templo, ¿no? Entonces se forman las instituciones hebreas, el fariseísmo, los doctores de la ley, los escribas, el Sanedrín, ¿no? Todas lo que se conoce como las sinagogas también, todo eso se va formando, es nuevo, es una etapa diferente, si se dan cuenta, donde ahí Israel se afirma y también desarrolla una, una confesión y una enseñanza que no había calado en el corazón de los israelitas, ¿no? Que era el monoteísmo, ¿no? Dios es uno. A partir de ahí comienza toda esa etapa de solamente Dios, ¿no? Y se hacen Pastor, estrictos también, ¿ah? Porque eso, bueno, es una característica de ellos, ¿no? mm, ¿No? ¿puedo, Sí. puedo leer algunos versículos? Justamente ya, bueno, ya ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí. terminando el libro de Lamentaciones, algo que dice, ¿no? Acá en la versión de la NBI dice, ¿no? El capítulo 3 el versículo en Lamentaciones dice, ¿no? El capítulo 3 versículo 26 dice, Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Y, y dice, el 31 dice, el Señor nos ha rechazado, pero no será para siempre. Nos hace sufrir, pero tampoco nos compadece, porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Cuando se aplasta bajo el pie a todos los prisioneros del de la tierra, cuando a la presencia del Altísimo se le niega al hombre a sus derechos. Entonces, el 40 dice, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. Hemos pecado, hemos sido rebeldes y tú no has querido perdonarnos. O sea, dando a entender el resumen, ¿no? De este libro de Lamentaciones, ¿no? Eh, que Ujú. dice, que dice que si el Señor los ha rechazado, dice, pero no será para siempre, ¿no? Nos hace sufrir, pero tampoco nos compadece porque es muy grande su amor. Entonces, yo pienso que el libro de Lamentaciones en todo caso tiene ese objetivo, ¿no? Sí. El objetivo de observar producto de la rebeldía del pueblo, pero también la promesa, ¿no? Dios siempre está dando su promesa y siempre está demostrando su misericordia, ¿no? Ajá. Mm. Interesante eso que tú has mencionado, ¿no?
Y la pregunta es que, ¿por qué nos abandonas tanto tiempo, no? Es interesante también, está en el texto, ¿no? Ellos se sentían abandonados por Dios, pero él dice, permítenos volver a ti, Señor, y volveremos y devuélvenos la gloria de antaño, ¿no? El texto que tú has leído, ¿cuál era? Es el capítulo 3 Ya, de varios versículos, el versículo 31, 32, 26, 27, y bueno, en la Reina Valera dice, escudriñemos nuestros caminos, nuestros ¿no? caminos, Acá en el sí, versículo 40, acá el NBI dice, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor, dice, ¿no? claro. Escudriñar nuestros caminos, hacer acto, examen de conciencia, o también lo que yo les mencioné, a propósito de enmienda, ¿no? ¿No? Mm. Creo que esas frases conjugan, ¿no? La actitud que uno debe tener frente a una situación como esa, ¿no? ¿No? Para cambiar, ¿no? Así es. Tomémonos en cuenta eso, ¿no? O sea, escudriñemos nuestros caminos, hagamos examen de conciencia, ¿no? Hagamos propósito de enmienda, ¿no? Muy bien. Gracias, hermanos, por esta noche de estudio. Espero que les haya servido este pequeño trabajo. Eh, no sé, espero que nos haya alimentado en este aspecto, ¿verdad? No sé qué dicen los demás, los pocos que han quedado. Los demás se fueron. Bueno, espero que hagan propósito de enmienda y ya no hagan eso, ¿no? Porque si no van a tener lo que se merece, pues, ¿no? Y yo no puedo hacer nada ahí. ¿Ah? Entonces, no se puede decir, no, pastor, haga uso de gracia, ¿no? Pues no, la gracia no es perdonar vida, no es pasar por alto las cosas, ¿no? Si no cumple, pues ahí estamos. Bueno, vamos a terminar aquí. Nos falta Ezequiel, pero voy a mandarles a ustedes otro libro, ¿ya? Sobre lamentaciones, justamente, ¿ya? Entonces, para que ustedes lean, ¿ya? Y les voy a dar ahí, escoger cuál, de qué página a qué página, para que entonces ustedes lo puedan describir, ¿ya? Entonces le voy a mandar el material para ustedes, ¿ya? Terminar la reunión hoy o mañana ya se los envío, ¿ya? Bien, gracias hermano, Dios les bendiga. Ahora nos vemos la próxima semana y oremos porque todo este tiempo la bendición en la asamblea se dé y bueno, tengamos buenas noticias también. Dios les bendiga. Bien, pastor. Vaya, hermanito, Dios los bendiga, pastor. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, compañero. Bendiciones, Dios pastor. te bendiga, compañero, Dios te bendiga.